días, señoras y señores. Estamos en el ciclo de disertaciones y debates del Movimiento por la Libertad y la República. Hoy, 19 de octubre de 2019, estamos continuando con este ciclo de disertaciones que forman parte de los objetivos de nuestro movimiento, cuyo propósito es fomentar la filosofía de la libertad. Desde que los griegos, especialmente la escuela eleática, estableció los principios de lo que se denomina la lógica para analizar las proposiciones y de esa manera lograr la distinción entre la verdad y la opinión, Occidente logró un propósito extraordinario en la historia de las naciones: la civilización. De ahí que ese es el objetivo que tiene nuestro movimiento: establecer y promover la filosofía de la libertad. Y hoy, 19 de octubre, estamos con una persona que tiene mucho que decirnos al respecto, el doctor Hugo Nelson Vera Ojeda, que nos estará hablando de un tema sumamente importante relacionado al orden artificial y la sociedad. Queremos aprovechar también esta oportunidad antes de dar inicio a nuestro conferencista, el auspicio que tenemos precisamente en lo que se refiere a aquellas actividades que vamos haciendo, y queremos agradecer a la señora Cristina González por su apoyo a lo que se denomina nuestras disertaciones y todo lo que vamos a ir haciendo en nuestro movimiento. Desde ahora más les dejo con nuestro conferencista, el doctor Hugo Vera Ojeda, con el tema el orden artificial y la sociedad. Muchas gracias. Muy buen día. El anacronismo es un recurso retórico que cambia un poco el orden de las cosas. En este caso, vamos a comenzar por el final, como sería en una obra literaria empezar desde el final. ¿Para qué? Para significar cómo llegamos a una obsesión por el orden artificial, por ese espacio, ese mundo seguro, ese mundo en donde ya no haya accidentes de tránsito, donde ya nadie se enferme, donde ya todo esté previsto, ya sea previsible. Esa obsesión que nos tiene prácticamente, digamos, atrapados en un mundo de fantasía. Muchas veces criticamos religiones, criticamos las películas, ciencia ficción, y ese mundo que hoy están llevando adelante es mucho más fantasioso de lo que podría ser cualquier ficción o cualquier otro tipo de ficción, mejor dicho. Incluir a las religiones mismas, por lo menos algunas religiones que no tratan de imponerla por la fuerza, ¿verdad? Este espacio que se está creando, este mundo de fantasía, que voy a comenzar por el transhumanismo, estas ideas están basadas en ideas milenarias. ¿Qué es el transhumanismo? Estamos trascendiendo a lo humano para dejar esas imperfecciones atrás y poder tener un mundo mucho más previsible. La inteligencia artificial, que es ahora la ingeniería social, a mi modo de ver, en boga, que por cierto, siempre ocurre esta confusión, porque cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de la ciencia, habla de todo lo que sea tecnología, tiene cierto sesgo o peligro de ser acusado de anticientífico o ser acusado de retrógrada, una serie de cosas que ya pasó con la ciencia propiamente. O sea que cuando se le criticó al racionalismo, cuando se le criticó al cientismo, lo que criticaban pasaban a ser como una especie de retrógrada, una especie de gente que reivindicaba el misticismo, que en realidad eran trucos retóricos para evitar que se discutiera el tema. Cuando se criticó el racionalismo, no es que se criticara el racionalismo per se. ¿Qué quiere decir eso? Que se desechaba la razón, sino que se rechazaba el uso de la razón para un orden artificial. Lo mismo pasa
los que critican a la ciencia, no como ciencia por sí misma, sino a los que utilizan la ciencia para un orden artificial, para generar ese espacio seguro, ese espacio en donde todos vamos a ser felices, ese espacio en donde ya no va a haber dolor y donde todos nuestros temores van a ser dejados atrás, incluida la propia muerte. Hoy la inteligencia artificial está jugando un rol nuevamente protagónico en lo que es la ingeniería social. Con esto no quiero decir que la ingeniería social sea mala o sea buena, es sencillamente una herramienta más que el ser humano, si lo sabe utilizar, por supuesto, va a traer muchos beneficios, pero de ahí a utilizarlo como una herramienta, a querer ser Dios, como si fuera el rayo de Zeus, entonces vamos a tener problemas. Hoy día se está hablando del transhumanismo como una idea, no ya para vencer ciertas enfermedades, no ya para vencer, digamos, que es la historia de la humanidad misma. Fuimos avanzando, fuimos mejorando genéticamente en todo sentido, hemos vencido casi todas nuestras enfermedades, o sea, las enfermedades de nuestros enemigos naturales, y llegamos a tener hoy día una expectativa de vida muy alta. Pero está en otro extremo, en donde se está empezando a hablar de una coordinación perfecta. Lo que el FMI gastó hasta ahora, viene gastando millones de dólares para su equilibrio perfecto matemático en economía, ahora lo están trasladando a la idea del equilibrio perfecto de la sociedad. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, en 20 años o 30 años, según el cálculo de algunos, va a ocurrir lo que se llama la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica quiere decir que la inteligencia artificial va a llegar al grado de conciencia, es decir, va a estar en condiciones de ser un ser humano más. Y de hecho que la tendencia es a que esa inteligencia artificial absorba lo poco o lo mucho de humano que nos queda. ¿Para qué? Para vencer casi todo nuestro misticismo, el lado instintivo, el lado, digamos, pasional que tenemos. Ya no va a haber accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque vamos a estar totalmente conectados por internet, en donde se van a saber todos los movimientos. Los bebés ya van a nacer con capacidad para ser conectados directamente a una red de internet, el cual va a ser gratuito en el mundo entero, porque el objetivo es tener otro tipo de rentabilidad. Entonces estas plataformas van a ser gratuitas. Igual como ahora entrar a una cafetería, no pagar por el internet, en realidad parece gratuito, pero en realidad lo que están sacando es otras utilidades por esa plataforma. Es algo parecido a lo que se pretende. Tu ADN en 5 minutos vas a poder tener el árbol genealógico, poder saber si sos descendiente de algún emperador romano o qué sé yo, más atrás en el tiempo. Vamos a poder detectar las enfermedades en el vientre materno y lo vamos a poder corregir. Vamos a poder hacer tantas cosas que hoy solamente son ficciones, o por lo menos se cree que nunca se va a llegar. Y parece muy lindo, perfecto, yo estoy de acuerdo que es un mundo quizás muy alentador para muchas cosas, pero ¿dónde está el problema en esto? De que se necesita una integración macro. Va a haber gente que va a manejar eso, va a haber gente que va a estar dispuesto. Hoy ya existe la tecnología para ponerte un mini dron al lado de tu cama si te quieren matar. Mañana solamente se va a necesitar apretar un botón para desconectarte el cerebro. O sea, estamos ante una posibilidad como nunca antes hubo de llegar a una ingeniería social que fue tan largamente acariciada por los antiguos ingenieros sociales. Y aquí voy a retroceder en el tiempo. Si se nos rescataba una frase muy significativa que quizás en ese tiempo no tenía tanto,
no se entendió muy bien, o quizás no lo haya interpretado, o quizás no simplemente pasó desapercibido. Cicerón tomaba el discurso de Catón el Viejo, que hablaba del senador romano, y hacía alarde de la grandeza de Roma, porque Catón el Viejo era un tipo enamorado de la República Romana. O sea que era un enamorado de la grandeza de Roma. Y decía constantemente, podemos decir que es un nacionalista hoy día, ¿verdad? Pero era bastante interesante sus aportes filosóficos. Y por ejemplo decía, no ha existido nunca, o sea, él decía que la razón de la grandeza de Roma era precisamente porque sus instituciones, sus reglas, sean consuetudinarias o sean escritas, no fueron la ocurrencia de una sola persona, como Minos en Creta y Epicuro en Esparta, decía, que eran dos grandes tiranos muy famosos de esa época, en donde el sistema era absolutamente tiránico y verticalista, y lo que ellos decían es lo que tenía que hacerse. Decía que la grandeza de Roma precisamente viene porque esa grandeza lo han construido muchos seres humanos, muchas personas, muchas inteligencias fueron las que convirtieron en un estado donde el orden es espontáneo. No existe un botón o no existe una orden para decir, bueno, este es el mundo que tenemos que tener. Y él decía, bueno, esa es la razón de la grandeza, porque fueron instituciones que se fueron creando por ensayo y error. Porque nunca ha existido un hombre que pueda tener tanta inteligencia y ni aún, aunque existiera y pudiera acumular todos los cerebros de las personas, a este igual le va a faltar la experiencia y lo que nosotros conocemos por el ensayo y error. Estas palabras parecieran que estaban ya antecediéndose 2500 años a lo que hoy conocemos como la Big Data o la inteligencia basada en la inteligencia artificial. Esa obsesión por acopiar datos. ¿Por qué esa obsesión de tener dinero plástico? ¿Por qué esa obsesión de que en la escuela tenga que dar todos los datos? ¿Por qué esa obsesión de que te pregunten si qué tipo de piso tenés en tu casa? Y algunos van a decir, te preguntan qué tipo de piso tenés en tu casa. Y sí, te preguntan qué tipo de piso tenés en tu casa. Eso, cualquiera que es padre de familia sabe que ese tipo de cuestionarios le vienen de la escuela. Así que, ¿qué hay detrás de todo eso? Esa obsesión por el orden artificial, esa obsesión por tener un mundo perfecto, como si fuera que la sociedad es una especie de tabla de ajedrez en donde vos mueves un peón y todos los demás van a estar esperando a que el jugador genio mueva la siguiente pieza para saber hacia dónde ir. Existe un control de los intelectuales. Y esto no es nuevo, como les decía. Platón, que es considerado prácticamente el padre de la tiranía, quizás es el más famoso quizás de la antigüedad, pero no creo que haya sido el único o el precursor necesariamente. Platón tiene muchas virtudes y yo creo que hay que rescatar eso, porque por lo menos fue el primero que comienza a categorizar las ideas en un mundo en donde estaba dominado por el misticismo, por la magia. Los medos, por ejemplo, interpretaban la realidad desde el punto de vista de los medos, los persas, que eran los dueños del mundo, interpretaban la realidad con una metodología que se llamaba magia. O sea, la magia hoy podemos decir que es hechicería o ese tipo de cosas, en realidad la magia era una interpretación de la idea por encima de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que no importa la realidad, sino que yo, ¿qué pienso de la realidad? O sea, ¿cuál es mi interpretación? Eso es lo que vale. Si yo digo que esto es un elefante, es un elefante. Esa idea de interpretación de la idea por encima de la realidad
poco a poco fue desplazándose y gracias precisamente al trabajo de los antiguos griegos, comenzando por Platón, comienza a categorizar la dialéctica, comienza a contraponer. No, yo no estoy de acuerdo de que esto sea sencillamente un capricho ideológico, o sea, tiene que haber algo más detrás de eso. Por supuesto que Aristóteles esto lo perfecciona y le llama lógica, donde estructura estas ideas y nace lo que conocemos como el razonamiento, el padre de la ciencia misma. Pero, ¿de qué le podemos acusar a Platón? De ser el padre de la sofocracia. La sofocracia es el gobierno de los intelectuales. Sofía, intelectualidad, ¿verdad? Kratos, poder, el poder de los intelectuales. El poder que, esa idea de que solamente los intelectuales están diseñados, seguramente por los dioses, seguramente por la naturaleza, a ser los verdaderos intérpretes de la realidad. Porque a decir el mismo Platón, solamente esto puede saber lo que es lo justo, lo bueno y lo bello, nadie más. Padre del idealismo que ha marcado una línea en el tiempo que después tuvieron por supuesto muchos sucesores. El neoplatonismo con Plotino, después le siguen el propio Hegel, que es de su misma escuela, en donde la idea de la interpretación del mundo, esa idea de que solamente ellos son los que pueden descifrar lo que ocurre ahí afuera. ¿Por qué? Porque nosotros, la masa, somos precisamente una masa de gente que no razona, que no sabe lo que es lo bueno, y esa lógica sigue muy intacta. Hoy podemos decir, seguramente ya se dejaron atrás esas ideas locas de querer diseñar, de querer un absolutismo o de querer una tiranía. No solamente no se ha abandonado esta idea, se ha perfeccionado. Por eso es que comenzaba con este anacronismo de hablar de la inteligencia artificial, que es cierto, es una herramienta muy importante, pero como cualquier otra cosa es sencillamente una herramienta. No puede ser utilizada para reemplazar al ser humano. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta inteligencia artificial? Yo siempre le enseño a mis alumnos la típica división de la mente, que ya Platón hablaba con su alegoría del carro alado, en donde hacía un paralelismo con la mente y decía que la mente es como un carro alado, en donde el cuadrillero, el que maneja el carro, es el que dirige a la mente. Es como decía Jonathan Haidt, el jinete del elefante. Ese jinete, que es pequeñito en comparación con el elefante, si está muy entrenado, puede guiarle al elefante. Pero ¿qué pasa si es que el elefante encuentra algo que active su instinto? Se mató. Ni el mejor jinete, ni el más entrenado es capaz de frenar 4.000 kilos de instinto cuando se activa. Es algo muy parecido a lo que ocurre con nuestra mente. Hay una parte muy pequeñita, que es el logos, y dos partes muy grandes, que es el etos y el patos, que es el instinto y las pasiones, que dominan, porque evolutivamente son mucho más antiguos que la propia razón. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es aumentar el logos en forma artificial, en forma acelerada, como siempre quisimos hacer el humano, porque la libertad, hay que entender algo, la libertad no reconoce atajos. La libertad es un largo proceso de ensayo y error, pero siempre quisimos buscar atajos. Siempre queríamos pasar de lado. ¿Para qué? Para evitar ese largo proceso. Qué fantástico que los hijos ya nazcan con internet incluido, ¿verdad? Incorporado. Qué fantástico cercar la pileta de la piscina para que el bebé no se ahogue, y también yo evitar mi responsabilidad de enseñarle a convivir con el agua. Y paradójicamente las mansiones que tienen piscina, que tienen
el cerco, son en donde se registran más muertes de bebés. ¿Por qué? Porque al evitar convivir, al evitar ese sufrimiento de aprender, ese largo proceso de aprendizaje, alguna vez alguien se olvidó de cerrar ese cerco y el niño, por no saber nadar, por no saber aprender a convivir, termina muriéndose. Porque si esa fuera la lógica de la seguridad, ¿por qué no salvan a todos los niños que están en la ribera del río, verdad? Los que viven ahí, al contrario, son expertos nadadores. Esa analogía es igual para todo, porque los principios no admiten compartimientos estancos. Los principios son los principios, es aplicable a todo. Nuestra conducta responde a eso. Nuestra conducta no puede ser modificada genéticamente y de la noche a la mañana ser perfectos. La libertad no significa andar con la correa suelta. No significa que estemos paseándonos por ahí sin que nadie nos ataque necesariamente. La libertad es un largo proceso de ensayo y error en donde nuestra mente va seleccionando qué es lo bueno y qué es lo malo según los parámetros que va formando precisamente nuestra cultura, nuestros padres, nosotros mismos, una serie de cosas. Son muchas cosas lo que influye en la formación del carácter. Por eso es que muchos racionalistas se notan cuando uno habla del factor cultural como un elemento de la libertad. Y querer ir contra toda la cultura, por ejemplo, ¿por qué? Porque uno cuando cree que es mejor vivir de B manera que A. Y como A es la mayoría, entonces vamos a cambiar. Quizás esté en lo cierto, pero lo que no logra entender es de que ese proceso para cambiar se necesita única. O sea, se va a lograr solamente si convence o persuade, lo hace por ensayo y error en un largo tiempo. No lo va a lograr por el sable, como decía Alberti. Alberti decía que la libertad no nace de un sablazo, es el lento parir de las civilizaciones. Eso no me pareciera ser que muchos racionalistas no entienden, que quieren imponer ese orden según su parámetro, pero artificialmente. Por eso les digo que la inteligencia artificial es sencillamente, o para ir más allá, el transhumanismo es sencillamente el perfeccionamiento de esa antigua idea que teníamos de querer un mundo perfecto. Y ya que hablamos de planificaciones, hablamos de mundos perfectos, espacios seguros, hoy ese espacio seguro ya lo habrán escuchado porque es lo más utilizado. No me siento seguro. El psicólogo te hace llamar a la escuela y su hijo no tiene un espacio seguro, tiene que generar un espacio seguro. Así se está generando la sociedad de papel, esa sociedad que queremos aislarle, quizás con buenas intenciones, siempre es con buenas intenciones, aislarle del peligro, volver su espacio más seguro. Lo estamos volviendo inútiles. Porque ese proceso es necesario. Hoy, por supuesto, estamos hablando de exagerar el bullying, por ejemplo. Es una legislación para mí absurda. ¿Por qué es absurda? Porque estamos tratando de solucionar con la ley lo que quizás no vamos a solucionar con la educación, con la empatía, y también necesitamos ciertos espacios inseguros para volvernos más seguros. Porque la libertad y el carácter se forman como una espada. La espada, como sale una espada brillante y fuerte. Pasa por hierro, pasa por golpes, pasa por calor, por frío, por pulido, por todo tipo de situaciones drásticas, inclusive para llegar a tener el carácter fuerte. Y eso es lo que queremos nosotros, tener una espada reluciente como hijos, pero evitándole todo ese sufrimiento. Y no lo vamos a lograr. Aunque nazcan conociendo todo lo que es ideológicamente, o sea, van a tener el conocimiento, pero no lo van a experimentar. La experimentación es fundamental para formar el carácter. Esa idea del espacio seguro también explica muy bien
por qué existen los sistemas totalitarios. Si nosotros entendemos bien por qué ocurren, por qué buscamos esa seguridad, vamos a entender perfectamente por qué nace un Hitler, por qué nace un Hugo Chávez, porque de derecha a izquierda, de cualquier lado de las facciones ideológicas, nacen los mesías. Incluso las religiones mismas se fundan en esa idea de querer buscar a alguien que nos brinde esa seguridad. Porque si nosotros no vamos a elegir a las personas en un estado natural, incluido, ¿por qué no? Ya artificialmente modificado, artificial me refiero a la educación que haya recibido, a la instrucción, y le ponemos la libertad o la seguridad, ¿cuál elegirías? Una abrumadora mayoría elegiría la seguridad. Porque es instintivo. Buscamos los espacios seguros por instinto. Por eso yo me quedé atrapado. Y justamente a mí me parece cuando yo hablo de la ecología, que es el padre, la madre, en este caso, de la sociobiología, que es lo más avanzado hoy día en materia de estudio de comportamiento social. La ecología, ¿qué hace? Descubre el patrón extrínseco. ¿Qué quiere decir el patrón extrínseco? ¿Por qué nos comportamos de cierta forma observando patrones de comportamiento de animales y comparándolos? Y notaba con Raquel, que es la etología, que hay patrones de comportamiento similares en todas las especies y finalmente da por concluido, por decirlo así, el antiguo debate entre la tabla rasa y el natismo. Esa antigua discusión que ya era, y eso me llamó la atención porque yo siempre creía que el que ganaba la discusión era Aristóteles, porque todos nosotros los liberales creemos el heredero de Aristóteles, el objetivista, el racionalista, pero en la discusión toda la evidencia para que ganó Platón. Y es increíble, ¿qué es esto? Dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Platón creía que pero por supuesto, salvando la distancia, estoy diciendo que es así. Salvando la distancia, Platón siempre creyó que las conductas son recuerdos de hiperlugar. O sea, cada vez actuamos por un chip ya inserto. Y Aristóteles era más partidario de la tabula rasa, es decir, nuestro cerebro va aprendiendo y a medida que vamos creciendo, vamos absorbiendo información y el conductismo, o mejor dicho, la etología descubre que en realidad son las dos cosas. Existe un chip con el que ya nacemos, que Gregory Mendel ya lo había comprobado, que es el padre de la genética. Ese chip dice que tenemos ciertas conductas que nos vienen insertos. ¿Por qué las mujeres amamantan? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué preferimos la seguridad antes que la libertad? ¿Por qué pensamos individuos que no son de nuestro mismo, de nuestra misma raza? El tema de la situación de racismo puede ser, ahora nuestra moral puede disfrazar todo eso, pero instintivamente le tenemos miedo al que es diferente. Y no solamente físicamente, sino que ideológicamente le tememos. Por eso es que vamos formando siempre, somos gregarios, vamos formando grupitos. O sea, eso lo tenemos inserto dentro de un chip que es el innatismo. Y por supuesto, también tenemos gran parte de una conducta aprendida. Y finalmente, esa batalla ideológica la concluye o la confirma la sociobiología. Porque si la etología decía que estos comportamientos son observables en forma extrínseca, la sociobiología lo hace en forma intrínseca, a través de los genes. Tenemos genes que vienen transmitidos de generación en generación y hacen que ciertas tendencias o ciertas conductas ya vengan preestablecidas por una tendencia. Eso está demostrado. O sea, la ideología de género es sencillamente una reminiscencia de esa antigua discusión en donde la conducta se construye o la conducta ya viene inserta. Entonces la ideología de género dice no. Toma partido por la tabla rasa, de que incluso el sexo puede ser construido. Y no, es cierto, uno puede tener ciertos roles, puede construir, puede comportarse de cierta forma, imitar,
porque precisamente los experimentos de Konrad Lorenz se basaban en fusionar conductas de un gato con un perro, por ejemplo, y veía que el perro tomaba ciertas conductas de los perros, ¿verdad? Cuando escuchaban un tiro, los perros salían corriendo y el gato salía corriendo también detrás de ellos. O sea que eso es cierto, se puede influir, la manada influye en los individuos. Eso no hay nada que decir al respecto. Pero lo que no se puede decir es que esas conductas sean suprimidas. No son suprimidas, son reprimidas. Es como una olla a presión que reprime esas conductas que en algún momento pueden explotar. ¿Por qué ocurren más delitos en los lugares en donde hay más pobreza y delitos violentos? Y precisamente porque la escasez es uno de esos disparadores de la conducta. Donde hay escasez, el ser humano tiende a tener comportamientos atávicos. Vamos a explicar muchas cosas si observamos desde el punto de vista de la biología y de la naturaleza con relación a la conducta. Y es precisamente la biología la que nos dice que ese mundo perfecto, ese mundo de la ingeniería artificial, ese mundo de la ingeniería social, en donde unos pocos intelectuales como el keynesianismo, ahora el transhumanismo, lo que fue el comunismo o el nazismo, son intentos de modificar la naturaleza. Y como decía el propio Lenin, si el socialismo es contrario a la naturaleza, pues cambiaremos la naturaleza. O sea, una arrogancia tal de que en vez de cambiar su idea para adecuar a la realidad, ellos están dispuestos a cambiar la realidad tal de que su idea arrogantemente se imponga. Esa es nuestra historia, es la historia de los ingenieros sociales, que su idea es la más brillante, por más que sea perfecta. O sea, ellos idealizan un mundo perfecto, en donde no va a haber más enfermedades, en donde ya nuestros miedos van a ser todos suprimidos, incluso la muerte va a ser superada, porque estamos ya hablando de la muerte. O sea, ya se está pensando en cómo evitar la muerte, cómo curar, como le dicen eso, como si fuera que la muerte es una enfermedad, cómo curar la muerte, en esos términos que hablo. Es decir, que estamos modificando, estamos queriendo acelerar totalmente ese cambio drástico. Un liberal no está en contra de los cambios, solamente que está de acuerdo con un cambio que viene por ensayo y error en forma espontánea, porque no vamos a poder evitar el cambio. Porque si no estás cambiando, te estás muriendo, te estás involucionando. Estamos de acuerdo con los cambios, porque de repente alguien va a decir, no, los liberales son retrógrados, no quieren el cambio. Nosotros somos los progresistas, los progres, porque queremos los cambios. No es que no queremos los cambios. No queremos los cambios drásticos y en virtud a un plano. Que alguien planifique una sociedad que venga y diga, este es el mundo perfecto donde todos tenemos que vivir. No vamos a ver robo porque ya se va a suprimir la propiedad privada. No vamos a ver enfermedades porque se va a suprimir todo eso. Quizás lleguemos alguna vez, por supuesto, lo que es malo es acelerar y tomar atajos. Porque en los atajos está la muerte. En los atajos está la muerte. Y les voy a graficar esto con una metáfora. Un niño se iba caminando por un bosque y encuentra un capullo y una mariposa forcejeando para salir de ese capullo. Con buena intención el niño agarra y rompe el capullo para ayudarle a esa mariposa. Consecuencia, la mariposa muere. ¿Por qué? Porque ese forcejeo que estaba haciendo necesitaba para fortalecer sus alas. Y al hacer ese atajo, sencillamente lo que hizo fue acelerar la muerte de ese insecto. Es lo mismo que están haciendo con nosotros todos los ingenieros sociales que quieren acelerar procesos, tomar atajo a la libertad. ¿Por qué? Porque somos caigüeras, vamos a decirlo, somos quizás perezosos para tomar el camino de la libertad, que es más largo, más empinado,
con más problemas, con más dificultades. Hoy vamos a encontrarnos con problemas económicos, mañana de salud, otro día problemas de índole social, no me quiere mi amigo, nos peleamos. Y ese forcejeo es lo que nos permitió estar hoy aquí. Porque hemos evolucionado y fuimos quedándonos técnicamente o biológicamente los mejores. Hoy estamos acá los mejores. Y no estoy haciendo una apología a la arrogancia, ni a la supremacía racial, ni nada de eso. Estoy hablando estrictamente en términos biológicos. Tuvieron que oír todos los inventos para que nosotros tengamos me refiero a inventos en esta sociedad. Estoy hablando de inventos de millones de años atrás. Usted sabe que hay un premio que se llama el premio Darwin, que se le otorga a la muerte más estúpida. Por supuesto, es un premio póstumo. Pero tiene que cumplir, tiene que darse, confirma la tesis de Darwin, ¿verdad? De que están acá los mejores. Y Darwin no necesariamente dijo venimos de los monos. Lo que dijo fue de que las especies se adaptan y nos vamos adaptando por un largo proceso de ensayo y error. Eso nos saca del juego a Dios, eso nos saca del juego a la experiencia, eso nos saca del juego. Es más, confirma de que las creencias son necesarias, porque existen o no existan los sujetos de los cuales nosotros estamos creyendo, eso no invalida su valor, porque genera esperanza en el individuo, genera un estado emocional, motivacional que lo hace superar las barreras. Es más, la religión, hay mucha evidencia de que las religiones fueron instalada precisamente por una razón de supervivencia. Se empiezan a crear ciertos patrones, ciertos mitos para evitar que perezcamos muy rápido. Y es porque nos salvó como especie. Los ancianos decían, cuidado, no se bañen en ese río, porque ahí habita la bruja de los colores, qué sé yo, algún invento así tipo. Y así fueron evolucionando esas creencias también para protegernos. Y ahí también vamos a entrar a la discusión si Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios, que es una discusión para mí desde el aspecto liberal absolutamente irrelevante. Siempre que no lo intentemos imponer a nuestros prójimos. Porque el liberalismo es eso. El liberalismo se trata de no imponer nuestros códigos de vida, nuestros códigos de ética a los demás. ¿Por qué esa obsesión de destruir las familias que tiene el marxismo? Hoy se le ataca a los pro familia y los pro familia porque ya se cree en ese cuento, que es sencillamente una falacia del hombre de paja. Falacia del hombre de paja es cuando el adversario construye el argumento tuyo, o sea, te pinta, y muchos terminan creyendo que ese es realmente el argumento. Entonces yo soy pro familia, entonces yo no le pongo los cuernos a mi esposa, yo soy como la familia Ingalls, soy perfecto, estoy en contra de la divorciada, de los divorciados. Se creyeron ese mito. Eso no es, esa no es la discusión. La discusión de pro familia es sencillamente estar de acuerdo con que la unidad protectora del individuo por excelencia es la sociedad privada llamada familia, por antes que el Estado. Esa es la verdadera discusión. Si es el Estado, si es la familia. No que esta familia sea la familia Ingalls y por eso vamos a dejarlo porque son unos hipócritas. Ese es el cuento que metieron precisamente para estudiar el proceso. Y si no lo creen, pueden leer el Hegel, Origen del Estado, la sociedad y la propiedad privada, donde está clarito que la familia es un obstáculo para la sociedad unificada. ¿Por qué? Porque habiendo varias unidades que generan pensamiento diferente en sus hijos, así mismo como creía Platón decía, para lograr esa sociedad perfecta, tenemos que sacarle a los padres de sus hijos, tenemos que aislar de sus hijos, mandarlos a los campos a sus padres, porque los filósofos no van a querer recibir a los hijos contaminados por las creencias de sus padres. Lo van a reeducar. Y dígame si no es el mismo patrón de comportamiento con el que hoy están nuevamente
incursionando. Solamente que hasta hoy, o hasta dentro de 30 años, Dios sabrá, o el destino sabrá, que es lo que nos depara. Todo fragmentativamente. O sea, todo lo que nos pusieron, ya sea para cambiar ese orden artificial, por la fuerza, argumentativamente vamos utilizando también la fuerza, vamos a hacer esa distinción. Pero siempre fue rudimentariamente. Hoy podemos tener esa opción, o mañana. ¿Por qué? Porque sencillamente ya vamos a nacer conectados a la matriz y ya no va a ser necesario, ni siquiera va a ser necesario modificar conductas a través del argumento, como hoy está recurriendo a la retórica, por ejemplo, para modificar una idea. Porque la idea es primordial para las creencias. ¿Por qué cree que eso es una silla? Porque yo ya tengo la idea de que eso es una silla. Si ustedes me dicen en la calle silla, yo automáticamente me viene a la cabeza. Porque se necesitó un trabajo intelectual previo para llegar a esa concepción. Y eso se repite mucho. Por eso es que Derrida, Jacques Derrida, el francés, habla de la deconstrucción del lenguaje para poder llegar a ese estado ideológico ideal que ellos quieren, ¿verdad? O sea, que el mundo unificado. Por eso hoy tenemos una pelotuda que habla de cuerpa, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque tiene el objetivo ideológico. No es que se le ocurre nomás. Todo es parte de un gran plan. Ese plan siempre va a ser bueno, siempre va a ser excelente esa planificación, pero siempre que no sean otros los que planifiquen. Siempre va a ser bueno el plan cuando uno mismo hace su planificación. Muchas gracias. Me quise meter demasiado porque para hablar también de... Excelente. En primer lugar, queremos felicitarle a Hugo Grande por la exposición brillante que nos acaba de hacer. Yo creo que este es uno de los temas más importantes, entre los que también fueron haciendo nuestros disertantes en otras ocasiones, porque tiene que ver con aquello que Hayek siempre hablaba de la fatal soberbia, su último libro publicado justamente en relación al intento que tienen algunas personas, ¿verdad?, de querer dirigir la vida de los demás. Y voy a hacer una pregunta concreta para iniciar, después por supuesto todos tienen también la oportunidad para que nuestro disertante pueda contestar. Me gustó mucho esa parte de que la inteligencia artificial es una herramienta, porque si no fuera una herramienta nosotros estaríamos cayendo en una suerte de nudismo, o sea, evitar por ejemplo la tecnología, evitar el progreso, y obviamente eso nos haría sencillamente retroceder, ¿verdad? Entonces la pregunta concreta de este Hugo que quiero hacer es la siguiente. En el Paraguay, ¿cómo estás viendo la construcción de esta inteligencia artificial o de esta fatal soberbia, ¿verdad?, de querer deconstruir y construir un nuevo mundo? Por supuesto, en Europa yo tuve la oportunidad el año pasado de estar, y debo decir que luego de recorrer especialmente de Francia y parte de Inglaterra, estamos en una situación muy delicada en el mundo actual. Latinoamérica no está exenta de eso, pero yo creo que Paraguay y obviamente la región tiene elementos, a mi modo de ver, que pueden ser muy positivos o muy negativos. En concreto, ¿cuáles serían esos elementos positivos y negativos a tu criterio que podrían estar evitando o promoviendo, en todo caso, esa inteligencia artificial a la que te referiste? Sí, muy buena la relación, eso especialmente de no caer en el ludismo. Precisamente el ludismo es el miedo a la tecnología, de creer que nos va a desplazar al ser humano. Y es cierto, hay una delgada línea
para caer en eso o no, ¿verdad? Por eso hacía yo referencia a que no es solamente ahora que se lo acusa a los que denuncian un intento de ingeniería social en base a la razón o en base a la ciencia, porque son estrategias brillantes para engañar. Porque cuando uno está diciendo yo critico el racionalismo, pareciera ser que es un cavernícola que está en contra de la razón, que está más a favor del misticismo, está más a favor de cualquier tipo de cosas que contrarian a la razón. Y esa no es la crítica. La crítica es a la utilización de la razón para una planificación a gran escala. Lo mismo pasa en segundo plano con la ciencia. Cuando la ciencia es la nueva panacea, esa gran explosión que hubo, explosión de desarrollo que trajo la bella época justamente en Francia, ¿verdad? Esa bella época en donde la ciencia todo lo puede y va a curar todos los males. O sea, lo que ahora estamos viendo con la inteligencia artificial ya pasó en la época. Cuando por primera vez vemos barcos de vapor o a vapor, vemos por primera vez tecnología que nunca antes lo habíamos visto, bueno, a excepción de los antiguos griegos, que sí efectivamente ya tenían la misma, increíblemente, ¿verdad? 2500 años atrás, tenían la misma tecnología del vapor, pero en forma, vamos a decir, de maqueta, ¿verdad? Pero era idéntica. Lo que pasó en la revolución industrial es que volvieron a utilizar esas ideas, pero ya con más sofisticación. Y hoy estamos otra vez en esa dicotomía, o sea que lo que discuten o los que critican a la inteligencia artificial, pero no es nuevo la inteligencia artificial, es el transhumanismo, es esa idea de que el ser humano puede ser mucho mejor siendo un cyborg, que quizás es cierto, va a ser mucho mejor, individualmente hablando. Ahora, el problema es cuando eso lo volvés macro, cuando querés hacer patrones de ese superhombre, como dice Nietzsche, los superhombres que van a ser perfectos en todo sentido y que vamos a hacer tipo una pieza de fábrica. A eso es lo que yo le tengo por lo menos en lo particular, y mi preocupación es que se utilice la inteligencia artificial para esos fines, porque si uno dice, bueno, la inteligencia artificial te ayuda a mejorar varios aspectos de la vida, es cierto, incluso económicamente, gracias a la inteligencia artificial estamos teniendo crecimientos exponenciales que ni soñaríamos en otra situación. Estamos en condiciones de conquistar el espacio como nunca antes ni en la ciencia ficción se ideó o se planificó. Tiene muchísimas ventajas, como tiene toda ciencia, tiene todas sus ventajas. ¿Dónde está la desventaja? Que algún loco se haga cargo de o algunos locos se hagan cargo de esa tecnología y lo utilice para planificar una sociedad perfecta. Esa es la crítica. ¿Y qué tal lejos estamos de eso? Y así como están las cosas, la tendencia es muy parecida a la de Candy, ¿verdad? El mundo feliz. Estamos, o Matrix también, esa película, donde todos estamos conectados a una gran matriz, nadie se da cuenta. Hoy estamos muy atrapados en esta religión que es el estatismo. Muy pocas personas desconfían ya del Estado. O sea que hay tenemos años de que se pregonó ese evangelio, por decirlo entre comillas. Tanto así que uno habla con alguien, estoy hablando de economistas avesados, ya vos le decís, ¿qué pasaría si desaparece el Banco Central? Por dar un ejemplo, ¿no? Y por poco no entra en shock. O sea, el tipo no puede conseguir un mundo sin un Banco Central, cuando eso no tiene más de 50 años o quizás 100 años en otros países, ¿verdad? O sea, ¿cómo si tienen un banco central que no consiguen esa idea? Porque están muy arraigados a la idea del papá Estado, y eso creo que hace un peligro. En Paraguay yo noto de que cada vez estamos más enamorados de los ya no son malos estados hoy,
sino ya son de los Harvard Boys, ¿verdad? Donde viene un Santi Peña, o ya viene chicos de Louis Vuitton, vienen con lindos trajes y te dicen, este es el camino que hay que seguir, que es la nueva religión, claro, es la religión del Estado, en donde va a ser muy difícil convencerle a la gente de que esa inteligencia artificial no sea un sistema de integración. Además, no se me ocurre cómo va a ocurrir eso. El tecnicismo, por supuesto, no soy experto en la parte tecnológica, más bien el concepto, más bien la idea. Yo veo que acá siempre es la cola del furgón. Por eso quizás el neomarxismo no ha tomado totalmente, o por lo menos se tomaron su tiempo con nosotros, que quizás no somos muy importantes para el mundo, y hoy todavía tenemos espacios para pelear. Yo no sé si esta integración, si este atraso va a ser una ventaja o va a ser una desventaja. Hay una película donde enfoca ese problema o esa virtud, que es de James Bond, creo que es, me acuerdo cómo se llama, los tantos James Bond, pero habla de que ese mundo integrado artificialmente, ¿quiénes son los que van a salvar? Con una tecnología analógica, o sea, una tecnología que no puede ser absorbida por esa inteligencia artificial. No sé si va a ser una virtud, así como es ahora el neomarxismo en Paraguay no ha tomado completamente porque no se tomaron su tiempo con nosotros. En Argentina lo están destruyendo de 1930 y acá nos quedamos solamente con Keynes, ¿verdad? Pero en otros países el marxismo radical ha ingresado muy fuertemente. Y hoy estamos viendo que están con mucha agresividad en Paraguay. Y Paraguay está muy lejos de los avances tecnológicos. Pero al ser tecnología, la integración puede ser mucho más rápida. Antes la integración económica, estoy hablando de 20 años atrás, era muy difícil que si uno liberara el mercado tuviera efectos en tan corto tiempo. Por ejemplo, si vos Estados Unidos adoptó el sistema liberal de su nacimiento y tuvo que pasar 200 años para que sea Estados Unidos. Hoy Singapur, o 50 años atrás Singapur, hizo lo propio y en 50 años ha crecido exponencialmente. O sea, se van acortando los tiempos. Hoy, si Paraguay libera totalmente su economía como hizo Singapur, así traemos un dictador para que imponga todas las leyes liberales, por decirlo así, yo creo que no va a pasar ni 5 años para que Paraguay sea por lo menos sea un lugar donde los pobres ya sean escasos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo no podría saber si eso ocurriría con la inteligencia artificial. Si Paraguay hoy no tiene buena tecnología o seguimos muy atrapados en lo analógico, y de golpe se hace una integración, un apagón que creo que está previsto para el 2021, ese apagón de lo que es la tecnología, ¿cómo que le llaman? Analógica. La analógica que se va a parar, quizás estemos ya totalmente integrados. Los sistemas bancarios hoy están totalmente integrados, que es brutal. Hoy, si la élite decide qué país va a quebrar, pero ¿por qué no van a hacer quebrar? Uno dice. Y hay muchas razones. Y siempre es lo ideológico. O sea, que son malthusianos la mayoría, no son ni marxistas, malthusianos, que también son de la escuela materialista, así como Marx. Los de la escuela materialista creen que la economía se trata de cosas. Es como si hay un pedazo de torta y tiene 5 pedazos y hay 8 personas, entonces concluyen que va a haber escasez. Ellos no concluyen de que están tratando con personas y a cualquiera de esos 8 se le puede ocurrir copiar esa torta y hacer 20 tortas más. Ellos no tienen esa variable, no lo ven así. Y el malthusiano por eso cree que al aumentar la población va a haber una escasez a corto plazo. Entonces, ¿por qué van a quebrar los países? Y hay un alto grado de malthusianismo en eso.
yo creo que lo están haciendo a adrede, como hicieron con el apartheid, liquidar a todos los negros porque alguien tiene que morir. Porque en esa concepción del mundo en donde yo tengo que diseñar el planeta a mi forma de ver, en donde los blanquitos de ojos azules no tenían que ser los supremos, hoy se está invirtiendo. Hoy son los negros, los indígenas los que tienen esa supremacía. Entonces, siempre hay como un juego del gato y el ratón, y ese péndulo va. En cualquier concepto es malo, sean blancos, sean negros, sean indígenas o quien fuere. El problema acá está en que estamos jugando a ser dioses. Y honestamente, para mí es absolutamente incierto lo que puede pasar. Le tengo un gran temor, quizás hasta estoy pecando de nudista, le tengo un gran temor a que eso efectivamente sea como el libro de Harry, ¿verdad? Un mundo feliz, todos conectados con una matriz, todos pelotudos, sonrientes, con una felicidad dibujada, sin esencia, sin sustancia. Sí. Una consulta, Hugo. Sí. Primero te pido unas aclaraciones iniciales en cuanto a algunos conceptos que manejaste. Por ejemplo, en la ingeniería social, hasta donde yo sé, básicamente se trata de técnicas para conseguir passwords, como a hacer phishing o hackear una cuenta o entrar en un sistema generalmente informático, ¿no? O sea, le diste otro contexto al término que normalmente yo conozco. Si hay otra sección, me gustaría conocer cómo ese es el primer punto, perdón. Nada más que el segundo punto, a lo que te referí como inteligencia artificial, lo lanzaste directamente sin indicarnos cuál es el abordaje o cómo vos lo conceptualizás como inteligencia artificial. Sabemos que, bien, podrían haber, por ejemplo, algoritmos genéticos que se utilizan para diversos usos, tanto de la técnica como inclusive para la parte de análisis, big data, que son netamente técnicos. Entonces, esas conceptualizaciones previas para saber hacia dónde estás. Entiendo perfectamente que la preocupación tuya es el tema de planificación. Tu temor, que acabas de decir, acerca del tema de inteligencia artificial, y bueno, de cierta forma ese temor también lo tuvieron la gente que vieron los primeros autos a combustión interna y inclusive le prohibían que exceda la velocidad de un hombre caminante. La ley del red flag, que era una persona que tenía que anteponerse al vehículo por el peligro que ellos veían en la velocidad de un auto a combustión. Esa ley salió a los principios, a principios del siglo. Yo entendería que prácticamente el mismo temor, porque finalmente la inteligencia artificial, si seguimos lo que es el método científico, uno de los pasos es el ensayo y error, que vos estás mencionando. O sea, inteligencia artificial es un proceso también, una técnica que sigue el método científico, donde error y proceso van enmarcados en lo mismo. O sea, yo no diría tanto temor, es lo mismo que está viendo, por ejemplo, Bill Gates, de lo que sería robótica, temor al desplazamiento del tema laboral. Si es ese tipo de temor, entonces no tendríamos que tener a esta altura vacuna contra, a ver, me hago una herida y me muero al día siguiente por tétanos. O sea, fueron procesos también que significaron avance en la sociedad y no implicaron desmejorías. Al contrario, la evolución de la sociedad, al tener vacuna contra sarampión, tétanos, etcétera, va mejorando. Inclusive la técnica de la inteligencia artificial va a mejorar también lo que futuramente va a ser el CRISPR C9, que es la tenacita para modificación genética y cambiar los genomas que ese bebé tiene con problemas
para sacarle el cáncer que lo va a desarrollar de acuerdo a un disparador a los 18 o 20 años. El cáncer de mama, que hoy es un día, con la técnica CRISPR, por inteligencia artificial, va a ser prácticamente historia en unos pocos años, así como está diciendo, pero van a ser como las vacunas de 1936, que terminó con una simple herida que tendría que amputar o morir. O sea, ese temor no lo estoy viendo yo tan claramente. El tema de planificación sí, pero no hace falta tener técnicas nuevas, inteligencia artificial, creación de robótica, para ver a un estúpido que cree que puede dirigir nuestras vidas. Ya existió con Fidel Castro, ya existió con Kim Jong-un. Tenemos, sin inteligencia artificial, siempre tenemos los loquitos que quieren dirigir la vida de otros. Perdón por saber demasiado, pero no, pero me parece muy muy interesante. Y ojalá tuviera, ojalá me contagie un poco de ese optimismo, ¿verdad? Lastimosamente, yo hoy día ya estoy con temor, quizás infundado, es cierto, porque me pasé estudiándole a los tiranos, y no solamente a los tiranos, sino que al ser humano mismo, en su creencia de querer superar la creación, o se va a jugar a ser dioses, que es tan antiguo, ¿verdad? El término de ingeniería social técnicamente es incorrecto, porque la ingeniería solamente opera sobre masa. Todo lo que sea modificable se requiere de un cálculo exacto, y esa modificación siempre va a estar estático. Si tú haces un cálculo hoy métrico, eso va a permanecer inalterable, ¿verdad? Lo que no ocurre con la sociedad. La sociedad ocurre un fenómeno que se llama ceteris paribus, en donde mis cálculos hoy, yo no puedo decirle a la sociedad: quédense todos quietos, que voy a aislar esto y voy a medir y voy a hacer el cálculo y después lo voy a reinsertar para que otra vez la sociedad se mueva. En realidad es un peyorativo. Hayek le llamaba constructivismo racional. Es una metáfora para los que creen precisamente de que la sociedad puede ser modificada. Es cierto, existe también, y yo la primera vez que escuché que se quedaron espantados cuando me fui a hacer una charla en una universidad, me dijo: "Oh, tan loco, eso no es ingeniería social". Y ahí yo me doy cuenta que había una materia que se llamaba ingeniería social, que es absolutamente diferente al mundo que nosotros manejamos, ¿verdad? Que es la planificación a gran escala de la sociedad. Uno de mis primeros libros sobre eso fue el de Alberto Belé, que precisamente lo están trayendo. Se llama El fin de la libertad, el caso de la ingeniería social, ¿verdad? En donde se habla de todo lo que quisieron modificar la sociedad de acuerdo a su punto de vista, ¿verdad? Y precisamente con lo segundo, y que tiene que ver también con lo que decía el doctor Pablo, hay un cierto una probabilidad de que se entiende que estamos cayendo en un ludismo, ¿verdad? De Flanders de los Simpsons, o sea, siempre para acordarme del nombre de Lut, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lut. Era un sindicalista de la época industrial que se fue a quemar todas las máquinas, porque tenía esa concepción de que iban a ser desplazados, muy lejos de ellos la idea de la utilidad marginal, de que la tecnología va a traer mayor crecimiento económico y que eso lo van a hacer integral, no ya como trabajadores de la tierra, sino que en otras cosas. Estaba muy lejos de entender eso, por eso todo. Alguien inventó la máquina de coser, las costureras la colgaron, y así una serie de cosas que siempre existió ese temor, y que quizás es cierto, podemos estar cayendo hoy, porque instintivamente siempre le tememos a lo incierto, ¿verdad? Yo debo reconocer que no le temo a la ingeniería, a la inteligencia artificial y a la ciencia. Lo que le temo es a las personas que
puedan dominar esa tecnología y aplicarlo. Y uno me dice, no, pero eso no va a ocurrir. Hoy día está ocurriendo. ¿Con qué? Los sistemas financieros cada vez están más integrados. Que le cuenta acá, por ejemplo, mi amigo que viene de España, que no puede traer $100 de España porque le ponen 1000 problemas, sencillamente porque los sistemas están totalmente integrados y quiénes son los que deciden qué tipo de economía van a tener. Hoy ya es posible. Hoy se le ocurre a todo esto que tiene la economía integrada, bueno, en África están creciendo demasiado, vamos a meterle una escasez artificial que los mate, no sé, en masa, sin utilizar una sola bomba, ¿verdad? Y voy a decir, no, pero eso es imposible. Véanle a todos los que mataron directamente como China, como Hitler. O sea, que los locos que matan en masa son mucho más peligrosos porque ahí ocurre un fenómeno que justamente contra Loren hablaba, que se llamaban mecanismos inhibidores. ¿Qué son los mecanismos inhibidores? Yo le puedo matar a 1000 personas apretando un botón sin sentir tanta culpa que matándole a 2 o 3 acá enfrente, porque no lo tengo enfrente justamente. Entonces, ese mecanismo inhibidor hace que sea mucho más fácil usar planificación a gran escala, por ejemplo. O sea, sencillamente, bueno, acá hay, como en Rusia, ¿verdad? En la Unión Soviética, acá hay demasiada gente, ya en la Unión Soviética está el ordenó que se le mataron a todos los niños de 12 años porque afeaban la ciudad, ¿verdad? Entonces, mátenlo nomás, ¿verdad? Entonces, como esto era lo que ejecutaba, y esto le pasó al propio líder de la SS. ¿Quién era el líder de la SS? Himmler. Él cuando se va a los campos de concentración salió de todo porque él no ordenaba más. Pero cuando se fue ahí, no se le mataba, como era, salió con la cara de todos los colores, ¿verdad? O sea que el mecanismo hace que podamos diseñar sociedades mucho más fáciles en el escritorio. Ese es mi tema. No es que le tengo miedo a la ciencia y vuelva a recalcar, no. Esa misma discusión se dio también cuando se le criticó al racionalismo ideológico, no al racionalismo en el sentido del uso de la razón para gobernar al ser humano o para autogobernarse, ¿verdad? Sino que el racionalismo, como era un nuevo método, era, si es válido para solucionar los problemas del ser humano, entonces vamos a usar a gran escala, vamos a meterle ciencia, vamos a meterle racionalismo a todo por la fuerza. Y ahí está el problema, en el uso de la fuerza. Solamente ese es mi temor. O sea que puede ocurrir. Hoy estamos viendo un sistema integrado manejado en forma centralizada. Pueden engañarnos. Se ha creado luego un nuevo término que se llama agnotología, que es una forma de mantener estúpidos pero siendo muy intelectuales. Es decir, yo te voy a cargar con información, yo sé de método científico, yo sé de póker, sé de todo, soy una máquina. Pero mi capacidad de razonamiento está frita. Soy un robot con mucha información, soy un intelectual, pero cuando me plantean una situación donde tengo que razonar, entonces ahí hay un problema. Es más, ese fue un problema de la ciencia frente al racionalismo. Porque el racionalismo y el cientificismo no son lo mismo. El racionalismo era utilizar un método científico basado en la deducción o en la inducción, en donde la razón te lleva a una conclusión. En la ciencia, ese razonamiento ya descansa en la evidencia. Es decir, por supuesto, se utiliza el razonamiento, todo, pero lo que venía después ya prácticamente descansaban en esa evidencia. Y eso es lo que está pasando con la agnotología. Se está cargando mucha información, se está creando personas muy intelectuales, pero cada vez menos inteligentes. Y yo puedo estar muy equivocado, es cierto, puedo estar muy equivocado, es un temor infundado y el budismo y todo, pero es algo que
me tiene por lo menos intranquilo. Sí. Yo quiero hacer un pequeño aporte nomás al respecto de la consulta del ingeniero y también con respecto al temor. Yo creo que no es tan infundado el temor personalmente, porque en la China comunista hoy se ve cómo usan Big Data y cómo usan inteligencia artificial y cómo usan tecnología de punta para controlar y hackear de alguna forma la cabeza de su población, la mente de su población, mediante 4 formas. Primero tienen la gran muralla digital, o sea, todos los contenidos, ellos tienen su propio Google, todos los contenidos están filtrados. Lo que ellos ven, la información que ellos ven están filtrados por el andamiaje estatal. Entonces, si vos ves algo que el gobierno permitió, de esa forma ya de por sí estás viendo una noción cerrada de lo que es el mundo, ¿verdad? Si es que se filtran los contenidos digitales por medio de una barrera digital estatal. La segunda manera es que esta gente, los chinos, la República Popular de China, creo que se llama, hackea la cabeza de sus gente mediante los sistemas de vigilancia orwellianos que están basados en el reconocimiento facial. Hoy en día hay una cámara por cada 7 habitantes en China. En todas partes, de hecho, en las cortetas de Hong Kong, la mayoría de las personas iban con la cara tapada para no ser reconocido facialmente. O sea, porque después, además de la tercera manera en que están controlando la población, es porque estos sistemas de vigilancia de reconocimiento facial están vinculados a un sistema de crédito social. O sea, hay una serie de reglas impuestas por el Estado chino, comunista por cierto. China tiene una larga tradición de totalitarismos, en la cual, de acuerdo a lo que haces en la calle, se te asigna un puntaje social y conforme a eso el Estado te da o no ciertos derechos, como viajar en avión, por ejemplo. O sea, un día te vas a comprar un boleto de avión, no puedes comprar porque tenés menos puntaje social, porque cruzaste la calle de cierta forma o porque compraste productos sí. Entonces, esto está sucediendo. La cuarta manera en como ellos hackean a la población es porque las empresas en China sí o sí tienen que dar los datos de su población. O sea, las aplicaciones, las empresas digitales, Huawei y todo eso. Entonces, esto puede suceder. Pero de hecho que esa es revivir un poco la antigua, o sea, quizás las herramientas son nuevas, quizás los actores son otros, pero la idea detrás es la misma. Esta es la antigua discusión de la libertad y la seguridad. O sea, que seguridad y libertad. Bueno, si es que querés seguridad, vas a tener que sacrificar tu libertad. Y al final, como decía yo, Washington, aquel que empeña la libertad en seguridad termina perdiendo ambas, ¿verdad? Sí, yo quería preguntar, evidentemente tu posición es un tembladero para el filósofo, ¿verdad? Justamente que tiene la libertad como un norte, ¿verdad? Todas las consideraciones que hiciste sobre la ingeniería social, el orden artificial, ¿verdad? Y expresaste un temor fundado. Ahora, todo eso, doctor, solamente se puede llevar a cabo imaginando a través del Estado. Absolutamente. No puede. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Nosotros todos bebemos en los principios y valores de la austriaca, ¿verdad? Porque eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tenemos que encontrar fundamentos, ¿verdad? Para frenar eso, porque de que existe, ¿verdad? Acá, como dijo Héctor, trajo ese ejemplo complementario muy interesante. Y vemos además, por otro lado, todas esas preocupaciones que vos manifestaste de los feministas, de los que están detrás de las cuestiones LGBT, y un montón de movimientos, por llamarlo así. Y además hay premios Nobel, por ejemplo, esta última de economía que le dieron, está en la misma línea que ese Thaler o ese Stiglitz, ¿verdad? Que siempre tratan de ocultar la cara del Estado, pero es el Estado el que está detrás, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Porque ya nadie, el término Estado o el concepto antiguo del Estado ya no vende como antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran y lo visten con una máscara para que sea atractiva a la gente y siguen atrapando, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, aparte, más o menos nos damos cuenta, porque hay que decir la ignorancia también en estos temas, ¿verdad? Porque muchos no sabemos
mucho de estos temas, sino estamos más... Buenísimo, Entonces, ¿qué quieras que hagamos una reflexión? Sí, por eso yo creo que como libertarios, nuestro primer punto en la agenda es oponernos a la ONU. ¿Verdad? Primero, porque no va a haber problema, por supuesto, si podemos hacer desaparecer el Estado, fantástico, porque todos, aunque sean los liberales clásicos, tenemos mucha encaje, ¿verdad? Nuestro estado ideal, nuestra utopía, siempre es que desaparezca el Estado. Para mí sería genial, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema acá? Vivir también, operar las batallas presentes, ¿verdad? Entonces, como todavía no hay esa integración legislativa que pretenden desde la ONU, que cada vez está más cerca, que yo creo que ahí sí va a ser un problema la inteligencia artificial, la integración. Porque no es, vuelvo a insistir, no es el problema de la tecnología, no es el problema nada de eso, sino que es una integración. Por eso es que yo creo que hay algo también detrás en ese apuro por la ONU por lograr esa supremacía legislativa sobre todos los países. Entonces, si ya que no podemos eliminar o hacer retroceder el Estado en nuestros propios países, por lo menos creemos varias islas de libertad en donde alguno, y yo creo que no se necesita ser, cuanto más grande va a ser más amorfo el sistema tecnológico, y se necesita un país como, no sé, Suiza, Liechtenstein o Holanda, no se necesita un país muy grande que realmente esté desintegrado legislativamente. Eso no quiere decir desintegrado tecnológicamente, desintegrado legislativamente, o sea que no quede bajo el yugo de un gobierno central, para que pueda hacer una contrafuerza con las mismas armas. Porque si van a tratar de dominar con inteligencia artificial, todo eso, también tiene que haber un lado libertario que sepa utilizar y que entienda de eso, ¿verdad? Que quizás sea el lado para, o sea, de hecho que siempre fue así, ¿verdad? O sea que se inventa un arma y al día siguiente o en poco tiempo tu enemigo también ya lo desarrolla. Yo creo que los libertarios tenemos que estar cada vez más metidos en lo que es la actualidad, todo lo que sea tecnología, todo lo que sea este nuevo intento, y no caer en ese caramelito que nos quieren dar de instaurar un gobierno mundial centralizado. Imagínense que con un país que va a ser en un lugar donde desde Poliburó estén diseñando países a su antojo, ¿verdad? ¿Quién va a lograr? ¿Quién va a morir? Está creciendo demasiado su población. Entonces, eso es lo que se tendría que evitar. Yo creo que, vuelvo a insistir, no es malo la tecnología, no es caer en el budismo. Lo que es malo es la inteligencia social. Roberto, ¿a dónde? Pregunta lo siguiente, yo llegué a la conclusión hace poco de que hoy en día, en el siglo XXI, por le decía a la gente, yo estoy en favor del derecho, así. Todo el mundo está aplaudiendo, pero sin embargo, yo libertario digo así, yo estoy por la libertad y que todo el mundo ya empieza dudando ya. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Desde una visión libertaria, nosotros no estaríamos pecando si no ponemos la inteligencia artificial. Porque como libertario, digamos. Yo pienso lo siguiente, que para mí no está mal que haya inteligencia artificial, que estemos conectados así dentro de 20 años. Pero lo que sí creo que estaría mal es que esté regulada esa tecnología, que solamente maneje la élite, digamos, pero no esté abierta para toda la población, digamos. Yo pienso que más sería esa Claro, el tema, sí, la entiendo regulación. el punto que tiene que ver con lo que decía el doctor Centurión, ¿verdad? Sí. Y ocurrió con la moneda, ¿verdad? La moneda era, ¿quién inventó la moneda? El Estado, un banco central, lo creó un individuo. El Estado después se dio cuenta y se abrió que creó el banco central y comienza a manejar la moneda. Y hoy día la gente cree que al revés. Uno decía a un estudiante, uno,
estudiante de economía ya es demasiado. A un economista le decís, no, quiero regular la moneda, de cómo va a regular el dólar, cómo va esto, o sea, te ponen mil cosas, o sea, entra en un estado de pánico. Y finalmente puede ocurrir lo mismo. El sector privado inventa la tecnología avanzada y se adueña al Estado y hace uso del Estado para crear monopolio artificialmente. O sea, que va a crear un monopolio de esta tecnología, que de hecho es el sueño uno de todo estatista, ¿verdad? El Bitcoin lo están persiguiendo por todos lados. Pero esa es una tendencia ideológica, es el sueño a ser dioses. Por eso no voy a insistir. Si yo hoy me estaba hablando del dinero, y decir, venir en el Banco Central, el dinero, entonces ustedes me iban a decir, no, no estoy en contra del dinero. No estoy en contra del dinero. No estoy en contra de la inteligencia artificial. No estoy en contra de toda esa tecnología. Lo que me preocupa es el monopolio sobre esa tecnología. Y los que monopolicen diseñen la sociedad a su antojo. Ese es el mensaje que quiero dar. Doctor Valeria, y después. Sí, buenas. Una consulta. Así como estamos en una situación crítica, realmente la ONU está bajando línea a nivel mundial. Ellos intervienen en la educación de prácticamente cada ministerio de cada país en el mundo, ¿verdad? Intervienen en la economía, intervienen en el cuidado de la naturaleza por medio del ecologismo. Y en este momento, así como estamos, ¿qué herramientas tenemos para zafarnos de ese globalismo? ¿Qué podemos hacer hoy por hoy en la situación en la que nos encontramos para liberarnos de lo que es el globalismo y de la ideología que hay atrás de ese globalismo? No, ese temor yo creo que todos tenemos de qué es lo que va a pasar. Van a lograr su objetivo de controlarnos totalmente. La respuesta quizás dé más miedo que la propia pregunta. Incluso yo recurrí a la etología, que es una de mis pasiones para tratar de entender los chimpancés cuando crecen demasiado, que los chimpancés son los únicos que tienen el mismo patrón de comportamiento que los seres humanos. Se trata de ataques coordinados. Son los únicos que pueden hacer guerra aparte de los seres humanos. Y la tendencia es que usted, seguramente conocen la cultura, llega un momento en donde todo bien, vamos, pero cuando llega a su punto de inflexión, algo va a ocurrir para que otra vez se normalice. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el Estado crece con su poder, también el agorismo está creciendo. ¿Qué es el agorismo? Es la libertad en las sombras, ¿verdad? La libertad en las sombras son los que están a favor del contrabando, son los que están creando, ¿cómo se llama esto que se pone en la Anonymous? No manejan tecnología. Acá el tema es la idea. Nosotros tenemos que cansarnos de pregonar, aunque parezca que estamos haciendo en el desierto. Siempre va a haber gente que escucha. Y así como Margaret Thatcher fue la única que fue contaminada, vamos a decirlo, usando un término más estatista, pero vamos a decir, tocada por el Espíritu Santo de la libertad, agarra el libro del camino de servidumbre, y a todo el internet le dice, en esto es lo que creemos, le tira el libro, ¿verdad? Creo que va a haber algún loco que maneje, porque hoy que manejan tanto o más de cualquier estado. Y si lo mantenemos a un estrés, y si esto va creciendo, y este gobierno central que es absolutamente comunista, bueno, vamos a darle un beneficio de la duda que no son totalmente comunistas, pero le dan el Consejo de Seguridad a Venezuela, la educación, ¿cómo se llama el otro? UNESCO. Está manejada por comunistas radicales. Te da la pauta que están tomando totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar?
un loco va a iniciar la tercera guerra mundial y va a quedarnos otra vez con velas. Y quizás, de hecho que esa es la historia de nuestra humanidad, lastimosamente, ¿verdad? Hasta pareciera ser que es cíclico, ¿verdad? Porque ha llegado un momento dado donde, de hecho que es muy interesante el comportamiento humano y cuando comienza a ser problema, cuando comienzan a nacer los sistemas centralizados, porque cuando tenemos sistemas de gobierno más pequeños y todos están integrados y controlamos mejor nuestra manada, no es tan problemático. El problema es cuando queremos centralizar todo y ahí ocurre la catástrofe. Y es lo que están jugando esta gente que está en la ONU. Y la ONU capaz corre el mismo en el mejor de los casos, si no ocurre una gran guerra. Lo que puede ocurrir es que efectivamente sean desplazados los comunistas, se dé por terminada la ONU como ocurrió con la Liga de las Naciones. Bueno, por la Liga de las Naciones terminó justamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, en una tercera guerra mundial le dé dense la gracia a la ONU y se desintegre y se cree otro que va a ocurrir. Van a hacer otra ONU y así, ¿verdad? O sea que es difícil jugar a ser un grupo profeta en este tema, pero los patrones de comportamiento parecieran ser que indica que esto es cíclico, ¿verdad? Quizás tengo equivocado. ¿Otra pregunta? Sí, Hugo, viendo todo este panorama así, hasta parecía una sátira acerca de la República Galáctica de Star Wars y el futuro de Mad Max, Son todos ese tipo de películas, pero concretamente, ¿cuál es el accionar del liberal paraguayo con respecto a esta situación en la época contemporánea que estamos viviendo? La guerra es ideológica. Eso está fuera de... Si ustedes creen que si su mismo cheque, todos vamos a abrirle de pie, no hay problema, porque hizo lo que no quería hacer, era patear el trasero comunista. Pero ese no es el camino. El camino real, eso sirve para un rato. El camino real es conquistar la mente de la gente. Nuestro trabajo es hacer una guerra ideológica. Entender que engañe, entender de retorno. Ni se ve que le digo en el clavo. O sea, no pensar que la economía es solamente de economía, no. Tiene que saber de todo. Y por eso el trabajo para los que defienden la libertad es mucho más arduo que cualquier manifestación. Primero no porque somos, no sé, pastear y eso le ocurre a todos, le va a ocurrir también a ustedes, doctor, con este tema. Yo ya sé también, la sabemos. Pastorear libertarios es como pastorear lobos. Lo más difícil que hay, se te revela, el quilombo, y está bien, yo creo que en esa esencia uno va a salvar, porque somos anarquistas por naturaleza. No queremos lo que es un líder, no tengo que hacer problema desde que nació la fundación libertario. No nos gustan los líderes. Y hay una salvación. Aunque yo creo que si no logramos contagiar a la posible de las ideas, ahí sí vamos a estar en problemas. Por eso es cansarse de hacer esto. No es un fracaso cuando vienen dos personas. Hoy tenemos la tecnología para que vea más gente. Insistir. Partidos políticos quieren porque todos locos se pagaron, el caso de Vox en España, derecha para algunos, pero surgió así, porque, y ese es uno de los grandes misterios de la humanidad. Esto que les voy a decir, y lo aprendí, como dice la Biblia, no soy pastor, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, inescrutables son los caminos del Señor, dice, ¿verdad? Yo estaba viendo un video de nutrición, porque también me gusta la estética, por eso soy tan chulo. Quería hablar de peso, ¿verdad? Estaba buscando y el tipo sale y dice, uno de los grandes misterios
de la humanidad es que todo no es, o sea, todo lo que está en un principio no es lineal, o sea, no le gusta a la naturaleza misma, al ser humano, no nos gusta lo lineal. O sea, si ustedes todos los días comen milanesa, ¿sí? Y eso es a nivel genético, se van a cansar. O sea, se van a cansar del comunismo, de hecho que por eso caen los sistemas totalitarios. Algunos. Roma tardó 1500 años para despedazarse, ¿verdad? Vinieron, o sea, por más que yo lo diga, no cayó Roma, no es que cayó Roma, cayó ese sistema estatista totalitario. Roma, en esencia, vive en lo que es su esencia, la libertad. Grecia, la magna Grecia, está más viva que nunca. El discurso bueno, en realidad no fue Pericles que pronunció eso, ¿verdad? Pero le atribuye a Pericles el autor, que es Tucídides, ¿verdad? Que es el discurso fúnebre que le recomiendo a cualquier liberal o que no sea liberal, que eso sigue muy intacto hasta ahora. No es que cayó, la idea sigue muy vigente. Y es eso lo que va a persistir por sobre los escombros, por encima de todo lo que se arruina. Si eso se mantiene vivo, yo creo que es la famosa llama de la libertad, ¿verdad? Hay que mantenerla viva siempre, por más de que ocurran, porque estamos diseñados para eso. O sea que, decían por ahí, creo que es un acto de los paracaidistas, los libertarios no solo se reagrupan en el infierno. O sea que la historia es de terror, o sea, estamos con comunistas, con totalitarios, infierno, y ahí es donde lo realmente. Pero cuando está todo bien, alguno, porque es nuestra esencia, ¿qué chance de hacer ese evangelio, verdad? Porque yo creo que va a ser lo único que nos va a salvar. Esto es solo método. Muy bien, otra persona que quiera hacer una pregunta al disertante. Eso es bueno, pero quiere decir que entendieron. Pero no estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, agradecer por favor, doctor Centurión, alentarle también a lo que están haciendo. Movimiento tratar de aglutinar a rebeldes libertarios, cada uno por nuestra senda que está bien. Yo creo que lo que estoy haciendo va a redituar y realmente porque pasa, yo creo que a ustedes también, pero donde yo pequeño discurso liberal aparecen personas de la nada que están de acuerdo con eso, ¿verdad? Y me ocurre todos los días, es que está ahí la llama, ¿verdad? Es cuestión nomás de quizás necesitamos un Saladino, ¿verdad? Saladín fue el que logró menos que al poderoso árabe musulmán, ¿verdad? Que también son muy difíciles de aglutinarse, ¿verdad? Pero Saladín logró eso. Quizás se necesite un Saladín libertario que por lo menos cuando las papas quemen sea necesario, ¿verdad? De hecho que yo el concepto de la dictadura, esto me está loco, ¿verdad? El concepto romano. ¿Qué quiere decir el concepto romano? Que cuando se requiere usar la fuerza, cuando está todo perdido y no hay otro camino y la democracia ha fallado, tenemos el derecho de rebelarnos, el derecho de poner el pecho. Y ese es el concepto de la dictadura romana, ¿verdad? Lo ponían hasta que se restablezca y por supuesto se volvía a desintegrar. Como eso fue monopolizado por el Estado, terminó la tragedia. Y hoy tenemos el concepto de dictadura, el concepto de tiranía, como concepto malo. En realidad no es ese el concepto original, ¿verdad? La dictadura es el nada más. Y hoy está inserto en nuestra propia constitución donde tenemos lo creamos. No es una dictadura, por supuesto, pero se llama estado de sitio. Estado de excepción. Estado de excepción. Ese es el verdadero
concepto. A defenderlo por el medio que sea. dice. Así mismo. No es Por el medio que sea. y que no habrá pena por haber hecho esa defensa. Tal cual. Que es la defensa por la libertad. O sea, nuestra constitución tiene ciertos restricciones. Y bueno, por supuesto, agradecerle a todos ustedes también por venir hoy un sábado y hablar sobre esto que nos apasiona mucho, que lo hacemos no por buscar riquezas. Es más, como decía el doctor Centurión, tenés que tocar también tu bolsillo. Y todos tocamos de alguna manera nuestro bolsillo, aunque sea para pagar pasaje y venir a escuchar a un loco que está hablando, ¿verdad? Entonces, agradecido también por la presencia de todos ustedes y que se repita esto siempre. Muy bien. Hasta la próxima. Por favor, si pueden, vamos a sacar una foto.